Como siempre es un gusto saludar en este espacio a Juan María Naveja para el análisis político del día. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Magda, con un montón de cosas que tenemos que platicarle a la audiencia de Mega Noticias MX. Oye, muchos temas y que sin duda hoy, no sé si coincides conmigo, pero hay muchos de estos que forman parte de la agenda internacional, que es en donde dices, bueno, México se tiene que dejar de ver el ombligo para voltear a ver qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y poder verificar si los niveles de tensión están comenzando a escalar o si estamos en esa tensa paz en estos momentos, querido Juan María. Pues más nos vale que dejemos de vernos al ombligo, porque de lo contrario vamos a ahondar una crisis en la cual podemos salir muy fortalecidos y que con un buen esquema económico, créeme que México entraría en mejores condiciones. Y aquí te diría la primera es que fíjate cómo está la discusión en torno al inicio de las consultas por la situación de la posición mexicana en materia de energía, de energéticos. Y bueno, curiosamente, hoy empiezan las audiencias del panel en el caso de México y Canadá contra Estados Unidos en tema de industria automotriz. Esto es lo que está pasando. Recuerden ustedes que en ese tipo de cosas el Tratado de Libre Comercio tiene 3 etapas. Primero, ante una queja, hay una serie de consultas que duran Un diálogo. 75 días. Sí, así es. Si en ese no llegan a un acuerdo, entonces tienen otro proceso de unos 30 días para conformar el panel de controversias. Bueno, México y Estados Unidos solicitaron a Estados Unidos una revisión a la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz. Esto va México y en Canadá, conjunto, sí. mi querida Magda, México y Canadá contra Estados Unidos. Y para que se note cómo en materia de Tratado de Libre Comercio todo esto fue contemplado. Y por eso es la primera ocasión en que México recibe una petición de consultas, en el caso de la situación energética, como se ha venido comentando, y que van a empezar, ya de hecho ya empezaron los 75 días A ver. con respecto a la discusión. Sí. A ver, antes de entrar al tema energético, me parece también interesante esta parte, de acuerdo a la controversia que es solicitada por México y por Canadá, es respecto a la fabricación de automóviles. Esto considerando también un tema de carácter ambiental, en donde Estados Unidos trae la meta de cero carbonización para el 2030, en donde se supone que ya pretenden sacar todos los automotores como los conocemos y empezar a dar paso a los nuevos vehículos con nuevas tecnologías que puedan ser solares, en fin, que puedan ser híbridos, y que esto implicaría una fabricación directa y un subsidio directo de Estados Unidos hacia los fabricantes, ¿correcto? Corrígeme si me estoy equivocando. Esa es una parte. La otra es la construcción de partes, porque Estados Unidos quería que todo de acuerdo a la fabricación norteamericana, y tanto Canadá como Estados Unidos están pidiendo que se resuelvan estas diferencias en la interpretación y aplicación de reglas de origen automotriz, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 31 del Tratado de Libre Comercio, fue revisado por los 3 países. Entonces, en esto ya estamos hablando, ya hay panelistas, mi querida Magda. Este es un proceso que también debemos de entender que es el beneficio que tiene un tratado de libre comercio, en donde puedes quejarte, puedes presentar las instancias correspondientes. Así que, como tú dices, una parte fundamental es lo de las energías limpias, pero otra es la fabricación de partes. Y recuerden ustedes Bien. que México juega un papel muy importante porque somos fabricantes de partes en un gran nivel. Y por supuesto hay plantas automotrices en México que tienen todo el proceso desde el principio hasta el fin, hasta que se exportan a los diferentes países, y así hay plantas prácticamente de todas las marcas en México. Pero Claro. al mismo tiempo tenemos una industria manufacturera que tiene un peso enorme, mi querida Magda, en esta materia. Y que eso nos lleva ahora a la segunda parte, que son esta serie de controversias o bien de discusiones que se van a empezar a implementar ahora por parte de Estados Unidos y de Canadá hacia México, en donde hablan de materia energética, que por cierto, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que envió una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, esto a fin de poder cuidar la buena relación que tiene México-Estados Unidos por este asunto de la soberanía energética de México, pero que además ha generado un gran escándalo derivado
lado de, pues, de esta suposición que existe o esta hipótesis que existe en donde México podría estar buscando amagar con su salida del tratado, que lo sabemos, Juan María, no le conviene a nadie. No, no, y menos a nosotros. Si alguien ha Por resultado supuesto. beneficiado en los últimos 30 años es México. Ahora bien, en eso que estás comentando, recordemos que Estados Unidos y Canadá están pidiendo consultas, pero van por separado. No es lo mismo de lo que estábamos comentando de México y Canadá, van Claro. unidos. ¿Qué es lo que están reclamando? Tanto, y ese es de estado a estado, no son de empresa a empresa, de estado a estado, Estados Unidos y Canadá están señalando que en el acuerdo, en el Tratado de Libre Comercio, se estableció un convenio en el cual quedó claro, quedó perfectamente establecido que las empresas tendrían un juego parejo, un piso parejo para la competencia, un piso parejo para poder participar en los mercados. Y México ha estado tratando de sobreproteger al caso de las empresas paraestatales, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, dándoles prioridad. Y esto está contemplado en el Tratado de Libre Comercio. Está perfectamente establecido. Otra discusión que tendrá que darse es que la parte de la electricidad no entre en los energéticos. Ese es un proceso. La electricidad es producto de un proceso y no tiene nada que ver la soberanía, como lo reclama López Obrador, porque la soberanía está intacta, no implica en para nada este tema. Por eso ya todos los especialistas han pronosticado que más vale que se llegue a un acuerdo en el proceso de consultas, porque de lo contrario vamos a salir muy perjudicados, porque seguramente los paneles le darían la razón tanto a Estados Unidos como a Canadá. Y lo de las cartas, mi querida Magda, ¿qué vocación tiene López Obrador? Manda cartas al Papa, a los españoles, bueno, no más falta que mande a la estratosfera. Cuando tendremos que tener presente que en una semana, mi querida Magda, sale a la luz el libro del yerno de Donald Trump, Jared Ujú. Kushner, en donde se está anticipando que está revelando que cuando tuvo el proceso de negociación con el presidente López Obrador y con Marcelo Ebrard, no esperaba que resultara tan sencillo doblegar a México y conseguir 25,000 efectivos de las tropas mexicanas para impedir el cruce fronterizo de los migrantes. Así que las cartas hay que guardarlas porque luego se revelan otras cosas que no son muy convenientes, mi querida Magda. Pero ahora, dentro de todo esto, ¿realmente qué tanto crees que le impacte al gobierno mexicano estas declaraciones? Al final del día, pues ya se sabía, se terminaron doblando las manos una vez que estuvo al frente Donald Trump y se consiguió todo lo que Donald Trump quería, inclusive esta renegociación del tratado. Sí, eso fue la amenaza, recordad, fue una amenaza de aplicar aranceles a Así dos es. productos mexicanos, hablaban de metales, y esto Ujú. motivó que rápidamente respondiera el gobierno de México. Ahora estamos ante una situación completamente diferente y pues más Claro. vale que ojalá en las consultas se llegue a una solución. Yo casi te puedo pronosticar que el 16 de septiembre López Obrador quiere una arenga de corte nacionalista para llegarle a su base y probablemente después del 16 de septiembre se lleguen a acuerdos en esta materia. No hay loco que coma lumbre, dicen por ahí, mi querida Magda. Oye, querido Juan María, y también siguiendo con los temas internacionales, en donde, bueno, escala la preocupación a nivel mundial, esta visita de Nancy Pelosi llegó a Taiwán después de algunas advertencias de China, en donde el presidente chino literalmente le decía al mandatario estadounidense, ¿no? Aguas, no juegues con fuego, si se paran en el territorio de Taiwán, vamos a tener serios problemas, ¿no? Tenemos que irnos con mucho cuidado, porque China es una potencia. Si bien es cierto, no estamos ante una potencia militar de gran escala, sí estamos ante una de las dos potencias económicas en el mundo. Y Xi Jinping, en la conversación que tuvieron la semana pasada, Joe Biden y él, que duró 2 horas, le advirtió esto que estás comentando tú, que no están de acuerdo con la visita de Nancy Pelosi, quien es la presidenta de la Cámara de Representantes y por tanto del Congreso de los Estados Unidos. Biden le contestó que pues es otro poder y que en Estados Unidos existe una división de poderes y que lo rebasa esta situación. No todo mundo se come esta explicación. ¿Qué sucede en todo esto, mi querida Magda?
Recuerden que Taiwán es una isla que se encuentra a 170 kilómetros del territorio continental chino, pero siempre ha sido la discusión para China. Taiwán es un estado en rebelión, así es como lo ven, y durante mucho tiempo Estados Unidos ha mantenido una relación más o menos cercana con el gobierno de Taiwán, lo que no le gusta a China, porque China está insistiendo en que va a recuperar esa isla, ese archipiélago, que lo va a recuperar para su causa. Y como ya se dio, ya de hecho está en Taipei la lideresa Nancy Pelosi, China ya contestó que es una provocación, y de hecho han estado ejecutando ejercicios militares, han movido parte del equipo marino y han hecho sobrevolar algunas naves, esto todo en el marco de la inconformidad que existe en China con esta llegada de Nancy Pelosi. Es una situación tensa. Hace 40 años que no iba un perfil tan elevado a Taiwán. Y aquí hay que decir que la inconformidad de China es porque Nancy Pelosi, mi querida Magda, era en el proceso de sucesión de Estados Unidos. Ante la falta del presidente Biden, sigue la vicepresidenta Kamala Harris. Ante la falta de Kamala Harris, sigue Nancy Pelosi como lideresa de la Cámara de Representantes. Por eso es tan delicado todo esto. No había necesidad con lo que está pasando en Ucrania, pero te diría, el Congreso en pleno, representantes y senadores, incluso los republicanos, apoyaron a Nancy Pelosi porque dicen: Estados Unidos no tiene que estar al contentillo de China y tiene que continuar con su política exterior intacta. Esta es la reacción que ha existido. Y si a eso le sumamos, querido Juan María, el ejemplo de Rusia en estos momentos para invadir territorios, bueno, sin duda la situación tiende a escalar todavía más, ¿no? Porque Rusia también hacía un posicionamiento en este sentido y consideraba que la visita de Nancy Pelosi, pues era en realidad una provocación, era pura provocación, de acuerdo a lo que reiteró el Kremlin, ¿no? Y esta solidaridad que también manifestó hacia China, es ahí en donde también tenemos que volver a ver, no todo consiste únicamente en el territorio nacional. Y para poder concluir, mi querido Juan María, el asunto de la sequía lo hemos tocado en distintos momentos, sigue siendo preocupante la situación por la que atraviesa nuestro país en estos momentos. El claro ejemplo es lo que estamos viendo sin duda en Monterrey, pero también en algunas otras entidades en donde se están muriendo las cabezas de ganado, y lo más preocupante es que no parece que esté fluyendo el apoyo para los productores de ganado, para los agricultores frente a esta situación. ¿Te acuerdas que hace un par de años este mismo problema lo traíamos con Chihuahua? Por la situación de la entrega de agua que está comprometida entre las dos fronteras. ¿Y qué pasó? 2 años, pasaron nada más 2 años porque no hubo acciones por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales para encontrar soluciones. Cada que llegamos a esta instancia, estados como Sonora, Chihuahua, Nuevo León, traen esta crisis del agua porque son áreas que requieren un trabajo más amplio. Hoy podemos escuchar al presidente de la República con el acuerdo que firmaron, al gobierno de Nuevo León con una serie de medidas, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que lleguemos a estas soluciones que hay que buscarlas con mucha anticipación? Se necesita inversión. Y mira, mi querida Magda, hoy escuchábamos al secretario de Hacienda elogiando lo que se ha aplicado para contener la inflación. Sí, pero mientras estás conteniendo los precios de las gasolinas, estás impidiendo que se haga la inversión pública que se necesita para poder enfrentar situaciones como estas que estamos enfrentando con la sequía, que además, ya lo platicaremos en otro momento, va de por medio también lo de las energías limpias, porque esto se llama calentamiento global, mi querida Magda. Totalmente. Y bueno, si me dejan decirle rápidamente a nuestra audiencia que las cosas se han venido también complicando con Estados Unidos, porque hoy se informó que Rafael Caro Quintero obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de extradición a Estados Unidos por parte de uno de tus paisanos, el juez primero de distrito en materia de amparos y juicios federales del Estado de México, Abigail Ocampo Álvarez. Eso es la juez, es mujer, y otorgó. Ahora viene la Fiscalía General de la República para impugnar la determinación que impide extraditar a Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos, mi querida Magda. Insisto, la tensión sigue escalando y por distintos frentes. Querido Juan María, como siempre un gusto, te veo y te escucho mañana. Será un placer, un saludo para toda la audiencia.